Hey, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos los que se conectan. Estoy con una compañía increíble y tengo el honor de generar una primicia en este podcast con un capo. Y se llama Itiel Arroyo. Itiel, gracias por estar con nosotros, por bendecirme, estar aquí en Gracias. este tiempo. Es un honor para mí estar en este primer podcast o en Sí. esta nueva etapa que estáis abriendo. Y bueno, ya me siento como muy conectado contigo y te agradezco que me hagas formar parte de este proyecto. Gracias, no, para mí es un honor, un privilegio. Ha estado ministrando este fin de semana en nuestra iglesia, en un congreso precioso. Y bueno, tú sabes que los cambios de horario son complicados, ¿ves? España de Colombia creo que está a 7 u 8 horas Sí, de diferencia. Eso te altera el sueño y muchas cosas. Y aún así, cuando le pedí encarecidamente, hey, ayúdanos con el podcast, con muchísima bondad, muchísima gentileza, él accede a estar con nosotros y sé que será de bendición para todos los que lo escuchen. Y una vez más, gracias, bueno, gracias, de es un verdad. gustazo estar con el mejor predicador Ah, de la zona de Pasto, amén, Juan lo David recibo. Arango. Bueno, quiero que entremos a un tema que creo que es de gran relevancia. He visto algunas de tus prédicas, no todas porque sé que tienes cientos de prédicas. Y de alguna manera tú tienes la esencia o el don de Dios, podríamos llamarle, para trabajar, obviamente, con la juventud. Ha sido una influencia muy fuerte. Y en medio de esos mensajes que nos has brindado a nosotros, Mm. a nuestros, en mi caso todavía no me considero viejo, joven adulto. Hemos nacido en el mismo Sí. año, entonces cuidado con lo que dices. Somos del 85. Mayor unos meses, ¿no? Yo soy mayor que tú, 3 meses, respétame. Entonces, en medio de esos mensajes que tú nos brindas, hay algo que yo he escuchado varias veces Ujú. sobre la distracción y el pecado, donde tú hablabas y decías que hoy en día Satanás sabe que el cristiano de alguna manera sabe lo que es pecado y por Mm, lo tanto ha cambiado el pecado por la mm, distracción. Porque absolutamente. como no sabemos, como nosotros no tenemos, digamos, la conciencia de que la distracción es un pecado, pues no es pecado, hagámoslo. Sí, Y de esa manera nos enfriamos. sí, ¿Ves? Entonces, en medio de esa dinámica, hay un tema que ha venido emergiendo y es la generación del TikTok. sí, ¿Sí? claro. Y quiero que nos hables un poquito de ello. Vamos a tener para charlar bastante de esto. Mira, lo primero es que estamos en una era donde nos estamos acostumbrando a hablar mucho acerca de estrategias de guerra. Wow. Generalmente estamos oyendo que hay una guerra en esta parte del mundo entre Rusia, Ujú. Ucrania, Israel y Hamas y en otros lugares del mundo. Y ya ese lenguaje se nos hace familiar. Escuché algo muy interesante cuando se estaban hablando de las estrategias de guerra y alguien dijo que la mejor manera de ganar una guerra es distrayendo al enemigo, Wow. haciendo maniobras de distracción, se llaman, donde de repente haces un ataque en una zona para distraer a tu enemigo y que vaya a atender ese primer ataque cuando lo que realmente te interesa es entrar por otra frontera Wow. o hacer otro ataque estratégico. Pero como ya tienes entretenido al enemigo atendiendo a la primera distracción, Ujú. entonces ganan ventaja para, mientras estás distraído, entrar por otro flanco, ¿no? Y creo que lo que muchos cristianos no se dan cuenta es que la vida espiritual es un llamado a la guerra. Es decir, en el momento en el que el Espíritu Santo viene a nuestra vida Ujú. y el Padre nos declara sus hijos amados, nos envía directamente a un Total. conflicto con el mundo de las tinieblas. Wow. Así lo hizo con Jesús en el Jordán. Lo declara su hijo, lo llena del Espíritu y lo impulsa a un conflicto con Satanás en el desierto. Es decir, una de las señales de que somos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, es que directamente Dios nos mete en conflicto, nos envía a la guerra espiritual. Y muchos cristianos piensan que su vida cristiana es una especie de, no sé, eh, escuela de aprendizaje holística para ser mejores personas, o que es un crucero de placer donde te vas a encontrar con gente linda, pero en el contexto de la Biblia y particularmente del Evangelio, ser un cristiano
es ser llamado a la guerra. Wow. Y el enemigo sabe que para ganarnos, ahí vamos, lo mejor que puede hacer es mantener al ejército de Dios distraído. Ya. Por eso hace maniobras de distracción. El ejército de Dios ha entendido bien qué es pecado y qué no es pecado y tiene armas para afrontar los pecados conscientes. Pero el enemigo juega una estrategia muy sutil. Nos distrae con cosas que aparentemente pues no son pecado en sí mismas, pero nos mantiene entretenidos y mientras estamos entretenidos, él aprovecha para dar ataques severos al pueblo de Dios por otros flancos. Y creo que a eso es a lo que me refería particularmente, Sí. de que un pueblo de Dios, un ejército de Dios distraído, va a estar muy vulnerable a los ataques del enemigo. Y está pasando esto. Sí. Está Total. pasando. No, y lo que tú dices ahí, y sé que estás de acuerdo conmigo, frente a que no estamos tampoco satanizando la distracción o la entretención, porque de alguna manera, pues no es mala en No. su medida, en su balance, y sé que lo entiendes perfectamente. Y te pregunto una cosa, Ajá, Juan, solo una cosa. sí. ¿Estar expuestos 6 horas al día a una pantalla de nuestro smartphone Wow. es extremo? Pregunto, Total, no sé, porque total. ahora mismo ya lo consideramos normal, Sí, pero estar expuesto a una pantalla, tener la necesidad constantemente de entrar a las redes sociales y hacer scroll, navegar, solo viendo contenido que ni siquiera se queda almacenado en ujú, nuestra mente, que simplemente nos distrae, estar siempre exponiendo a nuestra mente al siguiente estímulo de 30 total, segundos. total. Eso no es extremo, no estamos en un momento donde si nos hubiésemos analizado desde la mirada de el Juan David o el Itiel de 20 años, Ujú. ahora prácticamente tenemos 40, si nos dijesen con 20 años que tú y yo íbamos a estar como atados a un aparatito y constantemente haciendo este movimiento y a veces sintiéndonos envidiosos o deprimidos o acomplejados o ansiosos por la interacción con este aparatito, ¿crees que en aquel momento hubiésemos creído que eso podría ser verdad? Porque Ujú. en realidad estamos viviendo en tiempos donde hemos normalizado eh, algo que nos está robando el alma. Sí, Es fuerte lo que sí. digo y yo uso mi smartphone, pero también soy consciente de lo que me está haciendo. Totalmente. O sea, para mí es. Los balances son los que mantienen un alma sana, una vida sana. Pero estar 6 horas en un teléfono para mí es extremo. ¿Me lo preguntas? Para mí lo es. Claro. Porque de alguna manera hemos reemplazado cosas importantes. Hay un texto que se me viene a la mente que está en Proverbios que dice que el necio se alimenta de basura. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en la generación de hoy. O sea, tú vas a ver, supongamos, tú pones un reel edificante, un reel o un clip que pueda ser de beneficio para alguien y no va a tener la misma fuerza que perdóname si soy muy explícito al hablar, que un payaso Sí. que se ponga en una pantalla a hacer cualquier bobería y tiene miles y millones de likes. Es decir, que la generación de hoy se está enrutando no solamente a tener un consumo excesivo de distracción, sino también a consumir basura. Consumir basura. Totalmente. No sé si habías oído de esto, no es conspiración, es una noticia pública. TikTok, la plataforma, Mm, surgió de los ingenieros chinos. Es sí, una aplicación que viene de China. sí. Eh, el TikTok de China no es igual al TikTok de Occidente. Wow, no No, digas. esto es real. Cualquiera que nos Ajá. esté viendo lo puede buscar en internet. El TikTok en China está absolutamente vetado para que el contenido que el algoritmo promueva sea contenido de aprendizaje y que ensalce los valores Wow. de finalmente la cultura china o el Partido Comunista chino, valores donde se promueve que los jóvenes aprendan disciplinas, desarrollen nuevas habilidades, hagan cálculos matemáticos, es decir, se ensalza un TikTok que promueve belleza, inteligencia, adquirir nuevas habilidades. Sin embargo,
ese mismo TikTok está absolutamente reprogramado de una manera diferente en Occidente, para que se promueva, el algoritmo promueva exactamente lo que los instintos más bajos de nuestra naturaleza desea, que es ver pechos, Total. traseros, reírnos de payasadas, ver una polémica. Y muchos no creen lo que estoy diciendo, pero TikTok estuvo incluso a punto de ser bloqueado en los Estados Unidos. Wow, apenas me entero de eso. Sí, porque muchos son conscientes de que eso es una maniobra de guerra del gobierno chino, Increíble. donde sabe cómo idiotizar a toda una serie de consumidores de TikTok occidentales, que mientras estamos en TikTok, ellos están aprendiendo algo y nosotros quizá estamos solo estimulando nuestros deseos más carnales, es decir, finalmente potenciando la adicción a la pornografía, porque TikTok es un puente finalmente a OnlyFans y luego a páginas pornográficas. Esto lo sabemos todos, está lleno de eso. O payasadas, polémicas, videojuegos, entretenimiento barato. Entonces, ¿qué estoy intentando decir con esto? Que vamos a ser producto de aquello a lo que más expongamos nuestra mente. Sí. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice, nosotros miramos cara a cara, como en un espejo, la gloria de Dios y vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Cuál es el principio detrás de ese versículo? Que nuestra transformación a la imagen de Dios, llegar a ser como Jesús es un asunto de contemplación. Cuanto más tiempo paso yo contemplando cara a cara, como mirando a un espejo, la gloria de Jesús y contemplo su naturaleza, quién es Él, cómo piensa, esa contemplación me va transformando mi sistema mental, me hace parecerme más a lo que contemplo y finalmente me transforma en una imagen viviente de Cristo si lo que contemplo es a Cristo. Así es. Ahora, ¿qué tal si lo que estoy contemplando es un espejo que tiene forma de pantallita negra? Se llama el Black Mirror. Sí. El Black Mirror es la pantalla negra de nuestro smartphone. Y durante horas estamos contemplando entretenimiento basura. Wow. Incitación sexual, polémica, crítica, fake news. Todo eso a lo que estamos exponiéndonos, lo que estamos contemplando, nuestro cara a cara, también nos está transformando la mente. Nos está haciendo un tipo de personas. Y quizá la pregunta que muchos pastores se hacen acerca de la nueva generación, ¿por qué la nueva generación está sufriendo enfermedades mentales como no se habían visto antes? Sí. Ansiedades, depresiones. ¿Por qué la nueva generación parece tan apática ante la propuesta del Evangelio? Quizá no hay que ir tan lejos. Desde que ese aparatito entró en nuestra vida y lo empezamos a contemplar y empezamos a alimentar nuestra mente constantemente de ese entretenimiento basura, el fruto de eso, la transformación en nuestra mente, producto de eso, no ha sido nada positiva. Total. Y no quiero ser alarmista, pero yo creo que cualquiera que piense unos segundos lo que estoy hablando se dará cuenta de que tengo razón. Y los datos que os he dado lo pueden buscar ellos directamente en Google y se darán cuenta de que es verdad lo de el TikTok en China y el TikTok en Occidente. Wow, o sea, nos estás hablando de una riqueza que puede liberar nuestra mente y nos puede liberar el corazón. O sea, si la generación de hoy entendiera esto, cuando tú me hablas del Black Mirror, me hace pensar mucho en Blancanieves. Ajá. Y en el espejo Sí. mágico, donde esta reina malvada siempre, tú sabes la historia, decía, espejito, ¿quién es la más hermosa? Y creo que ese espejito mágico hoy es TikTok, hoy es Instagram, hoy es Facebook. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque constantemente, no solamente estamos consumiendo esa basura, donde, como bien lo dices, estamos mirando pechos, estamos mirando traseros, estamos mirando bailes sensuales, ¿ves? Sino que también estamos comparándonos con estereotipos que no vamos a alcanzar. Entonces el espejo ya nos está diciendo, hay alguien mejor que tú. Vemos
quizá de pronto las mujeres ven quizá una mujer despampanante, hay una mejor que tú. Ves un hombre con un cuerpo esbelto, hay un hombre mejor que tú. Ves a alguien, quizá de pronto un niño, porque puede suceder, un niño que lo ponen en redes y que dice 1000 cosas porque tiene una memoria brillante, él es mejor que tus hijos. Y nos está generando una, como tú dices, ansiedad, depresión, y ya no vemos nuestro mundo como algo bello, sino como algo que no tiene sentido, como yo quisiera eso, pero no sabemos lo que hay detrás de esas pantallas. Entonces veo que si la generación de hoy se diera cuenta que esa dinámica, ese camino no está llevando absolutamente nada. Ahora, también mientras tú hablabas y recepcionaba toda esta riqueza que nos hablas, pensaba en algo. Y yo digo, entiendo ahora por qué David, José, Daniel, Jeremías, Isaías, el mismo Jesús, eran tan ricos en su vida. Es decir, tú ves a un David con 150 salmos, que la mayoría son de él, inmortales, donde hoy la música más gloriosa fluye y se inspira de esos salmos. Y me pregunto por qué. ¿Por qué no tenían TikTok? Pues no tenían Instagram, no tenían WhatsApp. Repito, no estamos satanizando, pero el extremo nos ha llevado a tener un caos mental tan fuerte, de tener tanto acá, de estar enredado la mente con tanta cosa, que ni siquiera ya podemos escuchar a Dios. Perdóname que me alargue en esto. No, no, es buenísimo. Porque en el 2007 te cuento que yo estuve en California ministrando, tenía, digamos, un ministerio, tuve un ministerio corto, itinerante, y predicaba en varias iglesias. Yo tenía 23, 24 años, con la pasión de Dios, pero me daba cuenta de algo, una juventud fría. Pero en el 2007, en Estados Unidos, ya los celulares tenían internet, tenían mensajes de texto, tenían una que otra cosa. Aquí no. Tú sabes que por lo menos nuestros países, no el tuyo, Colombia y toda esta zona es un país subdesarrollado y siempre llega después la tecnología. Yeah. Así que la juventud de aquel entonces, tuvieras, o sea, yo te digo, yo era el líder de jóvenes después de que yo regresé acá, y te digo que el servicio más brutal era el de jóvenes. La gente no quería ir el domingo, la gente no quería ir el servicio de semana, quería ir al de jóvenes. Así que nosotros teníamos una juventud de cientos, podría decir de más de 1000 jóvenes apasionados, donde tú todo el domingo los veías en la iglesia, hacíamos y estaban apasionados. Pero Dios me habló, o la experiencia, o lo que viví, no sé cómo llamarlo, donde me dijo, cuando eso que está allá llegue acá, verás la misma dinámica. Solo pasó un par de años. Y a hoy, a la fecha, vemos una juventud fría. Estoy hablando de una situación, o más bien de una dinámica de como común denominador. Sé que hay jóvenes con pasión. No, sí, sí. ¿Ves? Pero ahorita estoy viendo una generación fría. Cuando tú ves los jóvenes, parece que tuvieran una etiqueta encima de su cabeza que dice YouTube, TikTok, etc. Y ahí es donde necesitamos, de alguna manera, detenernos en el camino y ver hasta qué punto, como tú bien lo decías, Satanás ha utilizado una estrategia de guerra tan sucia Es para que distraernos. muchos no unen los puntos evidentes que están frente a nosotros, que muestran que una cosa es consecuencia de la otra. Me parece muy interesante que Dios te hablase, porque lo que Dios te habló es lo que yo he observado de manera evidente, y es que desde que los smartphones, con todo el contenido de consumo, de entretenimiento, redes sociales y demás, Spotify, músicas, vídeos, videojuegos, llegaron a nuestra vida y se integraron casi de una manera biomecánica en nosotros, porque no tenemos el smartphone integrado en el cuerpo, pero casi. Sí. Dentro de poco nos lo van a integrar. De seguro. Pero desde que ocurrió eso, el nivel de alegría, el nivel de pasión, el nivel de entrega de la juventud cristiana ha disminuido. Es como si se hubiese apagado un fuego. Yo me he hecho la pregunta de por qué, cuál es la relación directa entre ese smartphone al que nos exponemos y la pérdida de la pasión. Yo creo que hay
asuntos que tienen que ver con neurociencia, sin ninguna duda, porque creo que el ser humano no fue creado por Dios para estar expuesto al brillo artificial de una pantalla. Necesita estar en contacto con lo natural, con la Tierra, con el planeta. Y creo que hay algo que tiene que ver con nuestro sistema neuronal Total. que es afectado por los smartphones. No estamos diseñados para vivir en habitaciones oscuras, viendo pantallas iluminadas, en mundos virtuales, escuchando y viendo constantemente mientras estamos parados. No, no. Tenemos un cuerpo que ha sido diseñado para moverse, para ver la luz del sol, para accionar, para crear con los dedos, crear cosas, tener movimiento, tener experiencias, ¿vale? Entonces, creo que hay un asunto ahí que cualquiera que sea mucho más inteligente que yo, que haya estudiado psicología o neurociencia, seguro que nos puede dar mucha información valiosa. Pero por otra parte, pienso que también hay un asunto muy, muy práctico en el sentido de que cuando no teníamos los smartphones, nuestra iglesia local, ese grupito de jóvenes y lo que ocurría ahí era toda la novedad. Y lo que ocurría cada fin de semana era único y era lo único que conocíamos. Sí. Y era lo mejor, era lo más divertido, lo más dinámico, lo más innovador. Desde que los smartphones llegaron, de repente nosotros podemos acceder a un clic de distancia y ver el streaming de lo que está ocurriendo en la mega iglesia de los Estados Unidos o en la mega iglesia de Australia y ver cómo ellos tienen grandes equipos de sonido, multimedia, grandes músicos, predicadores. Y ya por un asunto de comparación, cuando tú ya ves por una pantalla lo mejor de lo mejor que está ocurriendo en el otro lado del planeta Tierra, nuestra tendencia es a menospreciar lo que tenemos en nuestra casa. Sí. Porque finalmente nuestro pastor no se parece a Craig Groeschel o a Stephen Furtick. Total, ¿me entiendes? Sí. Entonces, llegamos con un sentido de insatisfacción a nuestras iglesias, como ya he visto la grandeza en otro lugar del mundo y esto que tenemos aquí me parece insignificante. Wow. Y llegamos a ser desagradecidos y en el desagradecimiento está la tristeza, realmente, porque en cuanto dejamos de ser agradecidos por lo que poseemos, ya no tenemos gozo por la vida. Y también, naturalmente, cuanto más te expones a algo, cuando tu cerebro está expuesto a muchos estímulos, el exceso de estímulo te hace insensible. Te pongo un ejemplo. Yeah. Cuando tú comes comida, sí. Si le echas picante para potenciar el sabor, como hacen nuestros amigos mexicanos, tú tomas esa comida y ¡wow! El picante potencia el sabor, tienes unas sensaciones. Pero si constantemente a todo lo que comes le echas picante, el exceso de picante, aparte de que te va a quemar tus papilas gustativas, te va a robar la sensibilidad para disfrutar de los matices, de los sabores más delicados de la comida. Y cuando llevas años echándole picante a todo, si te dan algo sin picante, ya no eres sensible al sabor de eso que te están dando. Has perdido tu capacidad de sentir el sabor. Y ya te ves obligado a echarle a todo picante, exagerarlo todo, por lo menos para sentir algo, para disfrutar algo. Y creo que eso nos está pasando aquí en el cerebro al estar constantemente escuchando música, leyendo tweets, viendo series, viendo vídeos, leyendo chistes, respondiendo WhatsApps. Nuestro cerebro está tan sobreestimulado que de repente cuando llegamos el domingo a la iglesia y escuchamos un sermón que dura 45 minutos, 50, primero, después de un minuto nuestro cerebro nos está pidiendo, cambia de reel, cambia de TikTok, cambia de tema, porque
lo hemos hecho adicto al sobreestímulo de cambia, 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 nuevo estímulo, nuevo estímulo. Entonces ya no aguantamos un sermón de 45 minutos, nos aburrimos. Wow. Y no solo eso, ni siquiera sentimos bien la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, para ser sentida, necesita sensibilidad en el alma. Y un alma que está sobresaturada de estímulos de entretenimiento, ese entretenimiento es para nuestra alma como el picante para nuestra lengua. Nos roba la sensibilidad. Total. Y esa es la consecuencia de cientos de jóvenes apáticos en la presencia de Dios, porque han perdido su capacidad de sentir por la sobreestimulación en su cerebro, en su alma, de entretenimiento. Increíble. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es mi teoría. No sé si alguien la puede avalar, pero pienso que esas dos cosas que te he dicho, de comparar la sencillez de lo que tenemos en casa con la grandeza de otra parte del mundo que vemos, nos hace desagradecidos por lo que poseemos. Y luego, en segundo lugar, el estar sobreestimulados hace que ya no sintamos. ¿Se entiende? Sí. Ahora, lo de sobreestimulado yo te lo puedo probar claramente con el porno. Cuanto más consumes porno, más insensible se hace tu cerebro al desnudo de parte del sexo opuesto. Si tú constantemente, cada día, estás viendo el cuerpo desnudo de varias mujeres, viendo vídeos pornográficos, cuando estás frente a tu esposa y está desnuda, ya tu cerebro, que está sobreestimulado con todas las imágenes pornográficas que ha visto, ya no reacciona al desnudo de tu esposa, ha perdido la sensibilidad para excitarse. ¿Entiendes? Sí, total. Y eso con el porno es evidente. Hay gente que ya no se excita con el desnudo de una mujer y necesita meterle muchos estímulos de violencia o de fetichismos o de sadomasoquismo o de muchas mujeres o de muchas cosas, porque ya en su cerebro ha quemado su habilidad de excitarse con lo que naturalmente debería excitar a un cerebro, que es el cuerpo desnudo del sexo opuesto. Si eso ocurre con el porno, que creo que lo tenemos todos clarísimo, esto está más que probado, hay estudios que hablan acerca de esto, de cómo nos arruina la sensibilidad sexual, lleva ese asunto a otras áreas de nuestra alma. Creo que tanto entretenimiento, tanto videojuego, tanta televisión, tantas escenas de violencia, tantas cosas hacen que no podamos percibir la presencia de Dios. Total. ¿Tiene sentido? Totalmente. O sea, y como te digo, nos hace un caos la mente, nos hace un caos la cabeza. Y ahí es donde yo pienso en el hecho, me regresaba a los años 90, los años 2000 aún, donde había una sensibilidad. Tú podías estar feliz 2 y 3 horas en un servicio, donde la prédica era lo que te motivaba a ti, donde una administración podía fluir por horas y podrías estar allí metido con Dios. Pero hoy parece que la iglesia ha tomado un formato frente a toda esta... Parece ser que nosotros tenemos un esclavo, no un esclavo, tenemos alguien que nos esclaviza a nosotros. Y es justamente este mundo digital. Entonces el mundo digital nos dice, no puedes tener un mensaje más de 1 minuto, no puedes tener a la gente más de media hora, no puedes tener tal alabanza tan larga, haz servicios más cortos, la gente busca algo más práctico. Y yo veo a un Jesús predicando 3 días seguidos. ¿Ves? Sí. O sea, se nos perdió eso y justamente solamente quería aportar ese pedacito frente a toda la dinámica que tú me dices y me hace pensar en algo ya para ir llegando a la recta final, porque va a haber una segunda parte porque él va a venir otra vez en estos días. Y no sé si me desvío un poco o podamos encajarlo frente a este tema tan importante. Y es el hecho de que no solamente estamos viendo una dinámica dañina en quien consume, sino en quien brinda el consumo.
En este caso, aún la iglesia. Nosotros, desafortunadamente, hoy basamos todo en redes. Si tienes seguidores, vales. Ya. Si tienes like en tu post es valioso. Si tu reel tiene viralización, si tu clip tiene viralización, eres mejor dicho, o sea, ya no nos importa tener valor por lo que soy yo, Juan David Arango, sino por lo que un desconocido pueda generar a través de este dedo, Sí. a través de un celular o a través de un computador. Hoy las iglesias son relevantes por lo que tú tengas en redes. Si tu iglesia es relevante en redes, eres relevante. Si tu prédica es relevante en redes, eres relevante. Y obviamente conocemos tesoros que son desconocidos. Un ejemplo es, claro, los 7,000 que no doblaron su rodilla ante Baal. Elías era el protagonista, pero habrían 7,000 el anonimato que eran igual que Elías. ¿Ves? Y frente a esta dinámica, ahí sí te hago una pregunta. ¿Cómo hacer para que nosotros no tengamos o no seamos esclavos de un mundo digital que prácticamente nos está robando todo? Repito, gracias a ese mundo digital nos están escuchando, gracias a ese mundo digital puedes recibir instrucción, damos gracias a Dios por las redes, damos gracias a Dios por todo esto, pero sé que quien nos esté escuchando comprende y puede leer el corazón de lo que intentamos nosotros exponer. Entonces ahí es, ¿cómo hacer para que un algoritmo no me gobierne? ¿Cómo hacer para que una red social no me gobierne? Qué tremendo cuando hablabas acerca de cómo un número nos puede controlar. Pensaba en el anticristo. Wow. Y tú dices, ¿qué conexión hay entre una cosa y otra? Muchas veces no pensamos en ese texto donde dice que todo el sistema del anticristo, para ser operativo, requerirá marcar a la humanidad con un número en la frente y en la mano derecha, el 666, y sin ese número no habrá acceso para comprar y vender y formar parte del sistema. Generalmente tenemos una imagen de esto pues muy de película, de cómo se va a ver. Pero creo que el espíritu detrás de eso ya está operativo hoy, porque el sistema del anticristo pone números. Wow. Y creo que estamos en una era en Occidente donde estamos poniendo números sobre las personas y esos números se están convirtiendo en la forma de medir su valor, su influencia, su poder. Números de los cuales a veces depende nuestra alegría, que hacen que estemos felices o estemos tristes. Números en redes sociales, pero números también que tienen que ver con nuestras cuentas bancarias o con nuestras medidas en el cuerpo. Números que nos esclavizan, números que nos hacen sentir que nuestro valor depende de algo muy volátil, que es el número que alguien ha puesto sobre nosotros y que finalmente es un sistema de control. Y sin embargo, Apocalipsis nos muestra algo totalmente diferente a ese espíritu del anticristo, que es el espíritu de Cristo. Él no pone números sobre la frente de las personas, ni en su mano derecha. Dice que Él escribe en una piedrecita blanca un nombre íntimo, que es el nombre con el cual Jesús nos conoce. No es el nombre que nos pusieron nuestros padres biológicos, es el nombre que Jesús nos pone, porque Jesús a cada uno de nosotros nos pone un nombre, es el nombre que Jesús nos pone, que tiene que ver con la profundidad de cuánto Él nos conoce y de quién somos nosotros para Él. Así es. Y su regalo para nosotros no es un número, es una piedrecita blanca con un nombre que habla acerca de quiénes somos para Él. Y creo que este contraste de el número del anticristo y el nombre de Cristo, números que nos esclavizan y nombres que nos dan identidad, nos tendría que hacer pensar si todo esto que ahora la Iglesia está utilizando es una herramienta o es una cárcel. Wow. Porque si esto se va a convertir en la manera en la que el sistema del anticristo me va a controlar, llegará un momento en el que yo, por un número en YouTube, dejaré de predicar la verdad y predicaré aquello que me dé más reproducciones y más likes. Que el algoritmo exija.
que el algoritmo exija, porque el algoritmo exige lo que el alma humana quiere, y el alma humana sin Cristo quiere el pecado. Wow. Y ya está. El algoritmo solo refleja nuestro deseo más profundo. El algoritmo realmente determina dónde se paran más los seres humanos, un microsegundo más, y sabe que siempre es sobre aquello que es pecaminoso. Es así. Ujú. Y te lo puedo probar. Yo estudié ingeniería informática, sé cómo funcionan los algoritmos. Pero entonces, lo que quiero decir es que si nuestra identidad como Iglesia de Cristo no está basado en ese nombre que Cristo nos pone, por quienes somos en Él, va a llegar un momento donde cuando nos amenacen con cerrarnos nuestros canales de YouTube, muchas iglesias van a colapsar. Porque ya no van a saber ser iglesia sin su canal de YouTube. Pero es que la iglesia no es una grabación subida a internet. La iglesia es una comunidad de personas que tienen un nombre puesto por Jesús y que se deleitan en conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Y que están dispuestos a confrontar al sistema del anticristo, aunque eso les cueste la vida. Wow. Y perdona que me ponga tan épico, pero yo pienso que si esto que tú estás haciendo ahora, este nuevo podcast, no tiene el objetivo finalmente de llevar a la gente a ser más libre, liberarse de esas cadenas de los números del anticristo y conocer a Cristo y vivir en la libertad del Evangelio, entonces esto va a formar parte del sistema del enemigo, va a entretener nada más. Wow. Pero esto no va a entretener, esto va a liberar Amén. a las personas Amén. de la Matrix. Sí. Los que vimos Matrix, Neo, Sí. cuando Neo fue libre, volvió a entrar en la Matrix para liberar las mentes que estaban ancladas en esa virtualidad. Creo que este podcast está llamado a liberar a personas Amén. que liberen a otras personas a través de la verdad, el amor, la compasión, el perdón, el poder del Evangelio. Estamos en Matrix, pero Matrix no es lo que deseamos. Estamos en Matrix para decodificarla y liberar a todos los que están esclavizados en ella. Porque hay un mundo más allá de Matrix, que es el Total. mundo verdadero. Es el mundo eterno. Y en el mundo eterno hay cosas que realmente son importantes y hay cosas que no son importantes. Y tristemente, muchas de las cosas a las cuales ahora les damos valor, por ejemplo, predicadores o ministros como tú y como yo, cuando nos enfrentemos a la eternidad, nos vamos a dar cuenta de que no eran importantes, de que nos afanamos por cosas que no han tenido ningún tipo de trascendencia en la eternidad. Y pienso que una cosa saludable, y estoy contestando a tu pregunta de esta manera, es volver a preguntarse en intimidad con Dios, Dios, ¿qué es eterno y qué no es eterno? Y probablemente llegaremos a la conclusión de que Facebook, Instagram, Twitter, YouTube no es eterno. Sin embargo, las almas que están conectadas ahí y que quizá a través de algo que nosotros podamos aportar pueden ser liberadas Amén. de esas cadenas que las están matando, esas almas sí son eternas. Así es. Y sí son importantes. Wow. Y ojalá lleguemos a entender que mi valor no es que tenga 1 millón de seguidores en YouTube, porque YouTube cualquier día me va a cerrar el canal, pero yo seguiré siendo valioso porque Jesús en una piedrecita blanca ha escrito un nombre que solo Él conoce y es como Él me llama. Wow. Y esa es mi verdadera identidad y mi verdadero valor. Mejor imposible. Gracias. Gracias por eso. Y ya para concluir, adhiero todo lo que tú dices, repito lo que he considerado una riqueza para nosotros frente a todo lo que has dicho. Y es llegar a una conclusión frente a eso. Y es que al hacer este tipo de podcast, al poner en redes sociales un mensaje corto, al poner una prédica en un canal de YouTube, siempre tengamos una mentalidad sana, donde podamos decir, bueno Dios, si quieres bendecir a uno, amén.
Bendecir a 1000, amén. Bendecir a 1,000,000, amén. Pero que jamás nuestra intención sea generar viralización simplemente porque queremos generar viralización, sino que si nuestra intención es ser virales, es porque no somos virales nosotros, sino porque hacemos a Jesús viral frente a la verdad, frente a la santidad, frente a la integridad, frente a abrirle los ojos a las personas que tanto necesitan este tipo de temas que nos hablas hoy, que podemos compartir ambos, y sé que Dios nos va a ayudar. Y creo que yo personalmente me llevo tesoros muy valiosos en este programa. El primero es entender cómo el mundo quiere a mí imponerme que coma basura sí o sí. Y debo tener radicalidad y templanza para decir, no voy a comer basura. Lo siento, pero no. Lo segundo que me llevo personalmente es entender algo, y es mi valor no está por el número que de alguna manera inspira al anticristo, sino por el nombre que me da identidad a través de esa piedrita blanca que Jesús pone allí y que nos conoce. Y lo tercero que podría yo rescatar de tanto que hemos recibido acá es saber que necesitamos hacer un alto en el camino y hacer una pausa, hacer un selá, como lo dice la Biblia, y resetear nuestra mente para que podamos meditar, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el que medita en la ley del Señor. Ya no meditar en qué va a pasar en el próximo capítulo de la serie, cuándo va a salir la segunda película de esta saga, sino meditar en lo eterno, lo que tú dices, en lo eterno. Así que no te imaginas cómo ha bendecido mi vida. Anhelo de corazón que este mensaje, este programa llegue a millones de personas con el fin de transformar, de liberar. Itiel, eres un tesoro de Dios para esta generación. Te bendigo de todo mi corazón. Gracias por estar aquí conmigo, por visitar nuestra iglesia, visitar nuestra ciudad, y que Dios siga dándote más sabiduría de la que tienes, más unción de la que posees, y que todo lo que emprendas tenga el favor de Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias, ha sido un placer. El placer fue mío. Así que, por favor, síganos en nuestras redes para mensajes que te edifican, que te liberan. En el caso de Itiel, lo consigues nomás. Tú colocas Itiel ahí en Google y de una te sale. En mi caso, puedes seguirme como Juan David Arango en cualquier de las redes. Estamos para servirte. Gracias por estar con nosotros. Espera un nuevo episodio muy pronto. Bendiciones.